7 de la mañana con 46 minutos, 7 años de retraso, silencios marcan la crisis del agua potable en Naranjal. Esta es una tercera parte. ¿Quién tuvo la máxima responsabilidad? El municipio aprobó una prórroga y ampliación de plazo de 146 días calendario alegando emergencia sanitaria por COVID-19 y fuerza mayor. Esta nueva fecha de entrega pasó al 9 de noviembre de 2020. Lo observable aquí es que aparece uno de los primeros grandes puntos críticos del proyecto. La obra originalmente debía entregarse aproximadamente en febrero de 2020, pero ya para junio de 2020 el municipio aceptaba retrasos, ampliaba plazos y reconocía que el contratista no iba a cumplir. El problema no es únicamente la pandemia, señores, el problema también fue que el expediente posterior demuestra que los retrasos continuaron años después, apareciendo nuevos problemas técnicos, faltaban rubros y luego se habló incluso de rediseños eléctricos y estructurales. Eso también, ¿no?, debería de hacernos cuestionar si la obra realmente estaba lista técnicamente desde el inicio. ¿Qué se debió hacer? Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las prórrogas debían venir acompañadas de cronogramas reales, análisis técnicos completos, control estricto y evaluación inmediata del impacto financiero. Debieron transparentar públicamente cuánto avanzó realmente la obra, cuánto faltaba, qué afectó el COVID y qué problemas ya existían antes de la pandemia. No todo atraso podía justificarse indefinidamente bajo fuerza mayor. Y de eso varias instancias en el país también por varios temas se aprovecharon. Por acá también había un PDF en el cual se hablaba de una aprobación de prórroga más ampliación de plazo por 229 días más. Esto ocurrió en noviembre de 2020. ¿Qué dice? Se aprueba esta ampliación, 229 días calendario hasta el 31 de enero de 2021. ¿Cuál fue la justificación? Afectación en importaciones desde China por pandemia. Lo observable, aquí ya se vuelve evidente que la obra estaba entrando en un círculo de ampliaciones permanentes y aparece algo delicado. El municipio seguía aprobando exenciones, pero el expediente posterior revela que aún faltaban rubros, habrían diseños pendientes y posteriormente se pidió contrato complementario. Entonces, ¿la obra estaba completamente planificada desde 2018 o se contrató sin tener todos los componentes listos? Y también, ¿no?, deberíamos cuestionarnos por qué las administraciones de 2019 y 2023 no pusieron en orden lo faltante para continuar con la obra. La ciudadanía debió recibir informes públicos muy claros sobre porcentaje ejecutado, sobre dinero gastado y sobre tiempo real faltante. Había otro PDF, también existe otro PDF. Todo esto está publicado en la página del CERCOP, por si acaso, ¿no? Para quien quiera tomarse el tiempo, se revisa ahí y mira todo lo que se está exponiendo. Este PDF habla de la liquidación financiera, esto en el año 2025. ¿Y qué contiene? Este es probablemente uno de los documentos más delicados del expediente. Aquí aparecen desembolsos, planillas, anticipos, saldos, pagos del Banco de Desarrollo y valores pendientes. Lo más cuestionable, el documento confirma anticipo entregado, 2.7 millones de dólares, saldo pendiente por amortizar, 1.4 millones, múltiples planillas pagadas y valores millonarios ejecutados. Lo observable, el expediente financiero demuestra que sí hubo flujo de dinero, que sí existieron pagos, que sí hubo desembolsos del Banco de Desarrollo, pero el proyecto terminó suspendido, cuestionado y finalmente en 2025 terminado unilateralmente. Una obra pública no debe medirse solo por cuánto se pagó, sino por cuánto realmente se construyó. También existe la planilla 22. Esto es por parte del municipio de Naranjal en diciembre de 2024. ¿Qué dice? La fiscalización presenta la planilla 22 por $138,000 correspondientes a trabajos entre septiembre, octubre 2023 y julio, agosto 2024. Imagínense, sí hubo trabajo, sí hubo gente que estuvo laborando en la obra de agua potable. Lo observable, aquí aparece algo altamente sensible. Una misma planilla que mezcla trabajos de 2023 y 2024. Esto puede generar cuestionamientos técnicos y administrativos relacionados con la continuidad real de ejecución, con la trazabilidad documental y con el control cronológico del avance. Además, la obra ya venía arrastrando múltiples suspensiones. ¿Qué debieron hacer?
separar claramente los periodos ejecutados, debieron justificar técnicamente cada rubro, se debió transparentar qué trabajos realmente se ejecutaron en cada reinicio. Mientras más suspendida está una obra, más riguroso debe ser el control documental en cada administración pública. Hay otro archivo, otro PDF, que habla sobre la fiscalización, creo que este es el del informe de la planilla 22, que es lo más importante, que aquí aparece toda la cronología. La suspensión, reinicios, ampliaciones, nuevos plazos, contrato complementario y un reinicio en 2024. Lo observable: el documento prácticamente reconoce que la obra pasó años suspendida y además evidencia algo preocupante. El proyecto seguía técnicamente vivo, aunque administrativamente llevaba años acumulando problemas. Recordemos que una obra estratégica no puede mantenerse indefinidamente entre reinicios, suspensiones y nuevas extensiones. Otro archivo: el acta de reinicio de obra firmada en julio de 2024. Este es otro PDF que también está en la página del CERCOP. Se firma. Este documento se firma como reinicio de obra el 22 de julio de 2024. También mucha atención con los años, ¿no? Porque esto también define qué administración estaba encargada en ese momento. Y aquí se habla de rediseño eléctrico, se habla de planos pendientes, se habla de cronogramas y se habla de maquinaria e informes diarios. ¿Qué es lo observable? Aquí surge lo más grave, una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Cómo una obra contratada en 2018 todavía en 2024 seguía hablando de rediseños, de últimos planos, de ajustes técnicos? Eso evidencia que el proyecto seguía técnicamente incompleto años después. ¿Qué debieron hacer? Antes de reiniciar, debieron publicar auditoría técnica completa, un porcentaje físico real. Debieron publicar la viabilidad financiera definitiva. Señores, reiniciar una obra sin resolver problemas estructurales solo prolonga crisis contractual y se transforma en irresponsabilidad. Otro documento, el contrato complementario. Esto ya lleva al 2023, que también es otro PDF, ¿no? ¿Qué dice este contrato? Que se aprueba por aproximadamente $1.097.000 en el año 2023. Y se reconoce inexistencia de rubros, problemas técnicos, necesidades de actualización y suspensión previa. Lo observable: este documento prácticamente confirma que la obra original no tenía todos los componentes suficientes para ejecutarse correctamente, y eso es extremadamente delicado en contratación pública. Un contrato complementario debe ser excepcional, no convertirse en mecanismo para corregir fallas iniciales de planificación. Muy atentos con eso. Ahora, para esto, ellos firman ese nuevo contrato complementario, pero hubo un informe previo. Aquí, en este informe previo, ya les decía que se reconoce que hay que hacer una actualización de diseños, que hay problemas eléctricos, que hay que hacer una revisión estructural, que hay rubros inexistentes y que hay una necesidad de nuevos componentes técnicos. Y aquí también les informaban que la obra aparentemente avanzó mientras todavía existían problemas importantes en todo lo anteriormente mencionado. Y eso puede explicar por qué tantas suspensiones, nuevos costos y retrasos extremos. ¿Qué se debió hacer? Paralizar preventivamente hasta resolver diseño definitivo, publicar estudios corregidos y transparentar el verdadero estado técnico de la obra. Es decir, corregir lo que decía el informe que estaba pendiente. ¿Cuál es el tema más delicado? ¿Puede la misma persona ser administrador del contrato y administrador fiscalizador? Eso puede convertirse en un enorme conflicto de control, porque resulta que esta obra de agua potable tuvo eso, el administrador del contrato, el que debe estar vigilando, cumpliendo administrativamente todo, mientras la fiscalización debe controlar técnicamente y advertir irregularidades. Como vemos en la pantalla, ahí está, la firma electrónica, nombre, y ahí mismo dice los dos títulos: administrador del contrato de obra, administrador del contrato de fiscalización. Eso no puede ocurrir. Si una sola persona concentra demasiado control, desaparece la independencia, disminuye la objetividad y se debilita el control cruzado. Según los principios de la contratación pública ecuatoriana,
Lo que se busca a través de ellos y de las normas del Servicio Nacional de Contratación Pública es transparencia, separación de funciones. No se puede ser juez y parte en la misma actividad. El control técnico debe ser independiente. La responsabilidad debe ser diferenciada. Él mismo no se puede preguntar y responder. Y esto sí resulta contraproducente, resulta riesgoso y resulta cuestionable administrativamente, especial en obras millonarias y complejas como esta. La fiscalización debe observar, advertir, cuestionar, incluso contradecir técnicamente decisiones administrativas. Es un nivel de asesoría el que tienen ellos como fiscalizadores. Y repito, no puede ser juez ni parte. Todos estos documentos dejan esta sensación de muchas preguntas, muchos cuestionamientos. La obra de agua potable de Naranjal no fue únicamente un problema del contratista. El expediente evidencia fallas de planificación, rediseños tardíos, suspensiones excesivas, ampliaciones permanentes, contratos complementarios, control insuficiente y una administración contractual que durante años no logró conducir el proyecto hacia una entrega definitiva. La responsabilidad más fuerte la tiene el municipio de Naranjal en todas sus administraciones que mantuvieron esta obra. ¿Por qué? Porque el municipio es la entidad contratante, es quien administra el contrato, quien aprueba planillas, quien autoriza prórrogas, quien controla fiscalización y quien debía proteger los recursos públicos. La mayor responsabilidad administrativa recae sobre el gobierno municipal, por falta de planificación inicial, por exceso de prórrogas y suspensiones, por falta de control oportuno, por falta de transparencia sostenida. La obra de agua potable de Naranjal no colapsó solo por un actor, colapsó por una cadena acumulativa de malas decisiones. Y esto ocurrió entre la administración de 2019 y 2023. Aunque la primera administración tiene gran responsabilidad, sí, porque inició y ejecutó una contratación original en 2018. Ahí nació el proyecto y debió tener todo en orden. Pero luego, la administración de 2019 tuvo los primeros cambios técnicos, las suspensiones, las observaciones. El principal error de esta etapa fue permitir que el proyecto avanzara con modificaciones importantes de diseño hidráulico, ajustes técnicos y luego todo lo que ya sabemos de suspensiones, sin que exista una solución definitiva y transparente hacia la ciudadanía. Además, el expediente refleja que desde diciembre de 2020 ya existían problemas graves, incluso la suspensión de la fiscalización y de la obra desde enero de 2021. Ahí, en ese momento se perdió algo clave, el control del cronograma original. La tercera administración tiene responsabilidad por no haber logrado reactivar de manera efectiva una obra que ya venía deteriorada contractualmente. Según los documentos, durante esos años el proyecto permaneció prácticamente estancado y el abandono comenzó a normalizarse. Aquí el problema no fue únicamente técnico, también fue político, administrativo. La ciudadanía no recibió explicaciones sobre el verdadero estado financiero, jurídico y físico de este proyecto. Probablemente el mayor error administrativo visible documentalmente aparece en esta tercera etapa, en esta tercera administración, en la actual. Porque aunque se intentó retomar el proyecto mediante contratos complementarios, reinicios y nuevas suspensiones, la obra finalmente terminó en abandono contractual y la terminación unilateral. ¿Y por qué es delicado esto? Porque ya existía pleno conocimiento del deterioro del contrato, porque tenían claro que debió finalizar en diciembre de 2019. Aún así, el proyecto continuó acumulando retrasos, multas y conflictos sin llegar a una solución. Entonces, ¿quién tuvo la mayor responsabilidad? Desde una lectura técnica y administrativa. La primera administración tuvo la responsabilidad estructural, porque ahí nació el contrato, el modelo de ejecución y los primeros errores de control. La segunda administración tuvo la responsabilidad por permitir que la crisis avanzara sin corregir, sin no tener la obra, porque debió ser en su tiempo. Ahí se tuvo que haber culminado la obra de agua potable, en el año 2019, y como mucho decir en el 2020. Pero la tercera administración
enfrenta la responsabilidad más visible hasta ahora, porque fue la que terminó administrando el colapso final del proyecto y la terminación contractual sin que el agua potable llegara a resolverse para la ciudadanía. Aquí, quizás el error más grave, ¿no?, de las tres administraciones fue común. Ninguna logró convertir una obra millonaria en un servicio real y funcional para la gente naranjaleña.